Los cuidados paliativos son una disciplina del área de la salud en la cual participamos un equipo conformado por médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, nutriólogos, rehabilitadores, y tenemos la función de tratar a los pacientes y a las familias cuando hay alguna enfermedad que pudiera amenazar o limitar la vida. Tenemos varios objetivos. El primero es poder controlar el dolor a las personas. Generalmente tienen un dolor que llega a ser muy severo, dado las enfermedades que padecen, pero también mirar algunos otros aspectos como lo es la parte emocional, por los diagnósticos que se dan, todo lo que es el rol social de la familia y también dar un contexto espiritual, ¿no?, a estas situaciones difíciles que nos estamos enfrentando. Hay una parte que le llamamos cuidados paliativos tempranos, que es cuando recién se acaba de dar el diagnóstico de alguna enfermedad que pudiera ser amenazante o limitante para la vida, y en este sentido nosotros apoyamos al paciente y a la familia para que nos conozca como equipo, a poder obviamente ir controlando los síntomas y también ir orientando sobre lo que va a pasar alrededor de la enfermedad. El cuidado paliativo de soporte como tal nos aplica cuando el paciente sí ya tiene una enfermedad que está muy avanzada, que está en evolución, y se están haciendo manejos curativos pero a la par paliativos, ¿no? Eso se conoce como soporte. El cuidado de final de vida o el cuidado de agonía prácticamente implica los últimos días de la persona, prácticamente la última semana, en donde vamos a dar un apoyo obviamente mucho más estrecho para lo que es el control sintomático, el acompañamiento para todo el fenómeno de la muerte y obviamente para los familiares. También es muy importante mencionar que la tarea del personal de cuidados paliativos no finaliza una vez que el paciente ha fallecido, sino que también se da seguimiento al duelo una vez que éste lleva su proceso. Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza, lunes de salud. Y vamos a hablar de este tema muy interesante, cuidados paliativos, en donde yo también pretendo aprender mucho el día de hoy, porque como acabamos de escuchar en esta cápsula, los cuidados paliativos van mucho más allá de los últimos días únicamente. Entonces, hoy en Diálogos nuestro objetivo es que ustedes conozcan qué son los cuidados paliativos, cómo se deben de aplicar y qué quieren decir, porque tenemos muchos preceptos probablemente erróneos. Yo en la práctica médica me encuentro mucho con que la gente dice, lo desconectas. Vamos a meternos a ese tema un poquito más adelante. No somos licuadoras, no se desconecta la gente nada más así. Esto lo van a explicar aquí los especialistas. Estamos muy contentos de estar con ustedes y espero les interese el tema. Nos gustaría que nos escriban. Citlali está lista para recibir sus comentarios. Doy las gracias a nuestras intérpretes de lenguas que están con nosotros el día de hoy. Lía Badilla y Jimena Raya, siempre al pie del cañón, como siempre, junto con Citlali. Hola. Pepe, pues la verdad estoy muy contenta de que traigamos este importante tema justo en marco de la conmemoración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Los cuidados paliativos ya están reconocidos como un derecho humano a la salud. Y aunque usted no lo crea, dado que ahora vivimos cada vez más y más, resulta que la mayor parte de las personas necesitaremos de cuidados paliativos en algún momento de nuestra vida o conoceremos a quién necesita cuidados paliativos. Las enfermedades, las condiciones de vida que hacen este servicio necesario son vastas y de eso se trata nuestro programa, así que les invito a todas las personas a que nos acompañen y como siempre vengan esta mañana en confianza a platicar sus dudas, a acompañarnos a reflexionar y sobre todo a compartir sus testimonios porque ustedes enriquecen nuestra audiencia. Sabe usted que tengo el privilegio de ser la voz que trae la suya al foro con nuestros especialistas y estamos transmitiendo en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, Instagram, X y también tenemos el centro de contacto con la audiencia para que usted marque, mis compañeros le atienden y nos traen sus mensajes al foro. Pepe, pues yo estoy listísima. Y recuerden también que si no les da tiempo de ver el programa ahora, lo quieren compartir o saber más de él o volverlo a ver, tenemos nuestra aplicación 11 más. Ahí están todos nuestros programas, además de que también están en YouTube. Les voy a presentar a las especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida a Miriam Israel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Ella es tanatóloga y consultora en cuidados paliativos, autora del libro Abrazar hasta el último aliento, cómo perder el miedo a la muerte de un ser querido.
Le damos la bienvenida también a la maestra Miriam Ramírez Méndez. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ella es maestra en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Le damos la bienvenida a la maestra Nelly Jiménez. Es un gusto. Enfermera especialista en cuidados paliativos del Hospital General, el doctor Manuel G. González. Está en el IMPO, así son la abreviatura para que lo conozca todo el mundo. Y le damos también la bienvenida o rebienvenida a la maestra Luz Elena Olaiz Cortina. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días. Directora general del Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP, miembro del Seminario de Estudios de Globalidad de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias por estar aquí con nosotros, ustedes que son especialistas. Y vamos a arrancarnos desde el principio. Arranquemos porque, ¿qué quiere decir paliar? Paliar quiere decir cuidar. Cuidar, básicamente, entonces, pero decimos cuidados paliativos, ¿no estaríamos diciendo un pleonasmo repitiendo las cosas, cuidados de cuidar? Así es, son Entonces, los cuidados de la etapa de cuidar. Ok, de la etapa de cuidar. Entonces, ¿qué es la medicina paliativa o los cuidados paliativos? Que vimos ahorita que no nada más es en el último momento de la vida, sino que vamos un poquito para atrás. ¿Nos podrían explicar sobre esto? Bueno, también es importante saber que hay varios tipos de medicina. La medicina preventiva, que es la que va a prevenir alguna enfermedad y nos va a educar y reeducar sobre cómo nos estamos cuidando para un futuro. La medicina curativa, que nos va a curar o atender una enfermedad, y viene justo la medicina paliativa, cuando está la enfermedad y nos va a paliar este dolor, pero sobre todo el sufrimiento y el alivio a los síntomas. Ok, entonces, punto bien importante que nos acaban de aclarar. Busca quitarte el sufrimiento y aliviar los síntomas, pero no se limita únicamente al paciente, también ven a los familiares. ¿Nos podrían hablar un poco de esto? La familia es parte importantísima del cuidado y muchas veces el paciente sufre porque su familia está sufriendo y entonces hay que abordar a la familia para que le permitan al paciente para que se vaya. ¿Para qué se vaya? Estamos hablando de que el paciente, pues la salida es la muerte, que a fin de cuentas para allá vamos todos. Claro. Lo que pasa es que cuando nos llegamos a enfrentar a ella, por ejemplo, una enfermedad, que ahorita les voy a preguntar qué tipos de enfermedades ven, no sabemos para dónde vamos, entra una incertidumbre terrible y aquí entra alguien que te va a quitar el dolor. Me refiero, por ejemplo, en pacientes oncológicos con cáncer, unos dolores severísimos. Te van a buscar quitar el dolor y que estés lo más cómodo posible. ¿Qué tipo de enfermedades son las que los cuidados paliativos ven? Ok. Los cuidados paliativos surgen inicialmente con lo que es cáncer. Posteriormente, pues ya sabemos que hay otras enfermedades que son crónicas, que son degenerativas y pues que el progreso de esta amenaza y limita la vida, como es insuficiencia renal, diabetes mellitus, pueden ser cardiopatías. Pero a ver, voy a hacer una pregunta y aquí siendo yo un poco el abogado del diablo. Pacientes, gente que vive con diabetes. Es una población altísima. Debería de, por ejemplo, si yo mañana voy y me hago una hemoglobina glicosilada y veo que tengo diabetes, ¿debería haber cuidados paliativos desde ese momento? El momento es desde el momento del diagnóstico. Desde el diagnóstico. Unos cuidados paliativos oportunos tienen que ser desde el momento del diagnóstico. Pero entonces, cuidados paliativos no nos estamos limitando a ver el final de la vida, No. porque ahora si un paciente que vive con diabetes se cuida perfectamente, puede vivir la prevalencia que una persona sin diabetes. Si me permites, yo creo que cuando la enfermedad ya no responde al tratamiento curativo, cuando de alguna manera sabemos que el final se acerca, puede ser en 1 año, en 2 años, pero ya sabes que ahí viene el fallecimiento, es el momento para entrar a cuidados paliativos. Porque si me preguntas, yo te diría también un adulto mayor. Claro. Un adulto mayor que no tiene posibilidades de respuesta al tratamiento, es absurdo, ¿sí?, el encarnizamiento terapéutico. Ok, porque dijo Bueno. una palabra clave. Sí, escuchamos todas las opiniones. Sí, yo creo que los cuidados paliativos, como bien dice, es desde el diagnóstico. Pero, por ejemplo, a mí me En diagnostican pequeña- diabetes hoy. No importa. ¿Y qué me van a hacer ustedes? Tú tienes tu tratamiento Ajá. y cuidados paliativos va a vigilar que tus síntomas no se descontrolen. descontrolen. Entonces te va a ir controlando Pero también. entonces el endocrinólogo ya lo quito. No, jamás. Entonces. No, los cuidados paliativos no son en vez de medicina curativa. Pero Por es ejemplo, que no es curativa. no importa. Tenemos enfermos crónicos, tenemos, por ejemplo, adulto mayor dependiente, tenemos enfermedades que te limitan la vida, por ejemplo, con los niños que tienen muchas enfermedades desde el nacimiento,
y cuidados paliativos está presente. Entonces, a ver, sí. La OMS dice que antes habían unos cuidados paliativos que solamente se hacían al final de la vida. No. Después viene esta resignificación de los procesos y dice, no, de preferencia para que haya una calidad de vida y de muerte, entonces se sugieren comenzar los cuidados paliativos a la par incluso de un diagnóstico, pero aquí también es un diagnóstico potencialmente mortal o una enfermedad grave que van a requerir de este acompañamiento y entonces va a la par, jamás va a quitar a los especialistas. Entonces nunca se sustituye, pero por ejemplo, regresemos para que nos quede claro a todos. Tengo diabetes, me la diagnosticaron ayer. Ya fui con mi endocrinólogo, me dijo, vas a tomar estos hipoglucemiantes, vas a hacer este ejercicio, vas a tomar esta dieta. Ya fui con mi nutriólogo y voy con ustedes. ¿Qué me van a hacer ustedes en la Te consulta? vamos a vigilar qué está pasando con tu cuerpo. La enfermera te va a dar cuidados de confort. Te va a enseñar cómo debes cuidarte, hasta de cómo debes secarte tus pies, qué cuidados tienes que tener, qué tipo de calzado. Va a vigilar tu dieta, aunque el doctor te haya dado la dieta, ellos van a ver qué tal te está cayendo la dieta, cómo vas, y va también junto con el médico revisando. Y lo ideal es eso, porque se hace una mancuerna médico tratante y médico paliativista. Lo que pasa es de que todas las enfermedades que son crónicas, degenerativas, no transmisibles, se van a tener que estar paliando. Claro. Es decir, Es correcto. porque no se van a resolver, nadie las va a curar, el médico general, el endocrinólogo, el internista, nadie las curará. Pero el tema de buscar, digamos, un equipo más amplio quizás tenga el área de oportunidad en complementar, pues esto que a veces no se da, que es un tiempo en donde puede estar el médico explicando la calidad de vida, los procesos higiénicos, dietéticos, etcétera, que yo creo que eso sí se agradece mucho de que el equipo se amplíe de Claro. alguna forma. Además hay otra cosa, cuidados paliativos no es de una sola persona. Los cuidados paliativos son Es que eso últimamente Entonces, hemos visto aquí en Diálogos, que casi todas las enfermedades de las que hablamos los lunes requieren de un equipo multidisciplinario. Ahora mi pregunta es, en la realidad de México, ¿cuántos pacientes, por ejemplo, recién diagnosticados con cardiopatía o con diabetes o con lo que sea? ¿Por qué digo que no se curan? Porque se tratan. ¿Qué se cura? Una apendicitis, que quitas el apéndice. Una faringitis infecciosa, que das un antibiótico y matas al bicho que te la está causando. Pero si tú tienes diabetes, lo más seguro es que seas diabético para el resto de tu vida. Pero ¿qué sentiste cuando te dieron el diagnóstico? ¿Qué fue para ti? ¿Qué harías si tienes un equipo que te está apoyando y te va a dar esa contención? Porque te está cambiando la Entonces, vida. lo ideal es que vayan todos. ¿Qué tan real es eso en nuestro país? ¿Se está haciendo? Todavía falta mucho, Ok. pero ya se está dando. ¿Qué podríamos hacer? Creo que es importante justo estos espacios o la OMS y estas instituciones que se dedican a los cuidados paliativos, es la difusión. En México aparentemente no son tan viejos, por así decir, los cuidados paliativos aquí en México. Entonces lo que se pretende es una difusión para que se conozcan, y cuando la gente conoce, pues adquiere, tiene Claro. la posibilidad de decir, yo tengo esto, y entonces adquiero, dispongo, me preparo y atiendo. Creo que Yo no estoy de acuerdo. Ok. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los cuidados paliativos es esta atención para el bien vivir hasta el último día. Claro. Pero no desde el diagnóstico de una diabetes, que puedes hablar de 5 años, o puedes vivir 10 años con o esta 30. enfermedad. 30, 50. O 30 años. O sea, Los niños. creo que ahí no proceden los cuidados paliativos. Para mi gusto, es cuando realmente, sí, en el momento que tú tienes un diagnóstico de una terminalidad, cuando ya te dicen la enfermedad no está respondiendo al tratamiento curativo, se presentó la primera metástasis, hay una recaída, hay una situación que seguro vamos a terminar, ¿sí? En su punto de vista, entonces sería el último, lo que comentó la doctora, la última etapa, cuando ves que hay un final. El acompañamiento terminal, El que decía acompañamiento la terminal. doctora. Exactamente. Pero yo creo que no ahí- la última semana, ¿eh? A ver, No, la pueden última ser meses. semana. Digo, tenemos pacientes oncológicos que duran años. Claro. En etapa terminal. Claro, Yo creo que ahí en esa última etapa los cuidados paliativos cobran mayor importancia. Mayor importancia. Intervienen mucho más.
Ok, les voy a preguntar de dónde nacen. Por ejemplo, yo vengo de una institución grande aquí en el país, en un instituto muy grande, en donde había cuidados paliativos que se desarrollaron a partir de Clínica del Dolor. ¿Nos podrían contar un poco la historia de cómo surgen los cuidados paliativos? Sí, Claro. Bueno, primero, antes que nada, yo creo que si nos apegamos a lo que dice el Diario Oficial de la Federación, justamente nos da un modelo de atención paliativa. Ellos nos dicen que tenemos este plan preventivo, como lo decía Miriam. Posteriormente tenemos un plan curativo, pero con un diagnóstico reservado, ¿no? Con un pronóstico reservado al diagnóstico. Cuando nosotros tenemos esto, podemos entrar como cuidados paliativos. Me refiero, por ejemplo, los niños que pueden tener alguna leucemia que es adquirida, que no es congénita, lo que va a pasar justamente es, van a entrar a un plan curativo con un soporte paliativo. Exacto. Porque por todos los síntomas y toda la desestructura familiar, todo el entorno que vive la persona, si esta persona puede sanar, el equipo de cuidados paliativos puede retirarse. Pero si la persona se complica y llegamos a una situación de terminalidad o de final de vida, pues continuamos. Y no solamente paramos ahí, sino después de la muerte continuamos con todo el proceso de duelo. Con la familia, que es importantísimo. Ya nos comentaron que la familia es clave siempre. Es por eso la importancia que sea desde el momento del diagnóstico. Tenemos pequeños que tienen pues este diagnóstico incluso perinatal, desde antes del nacimiento. Sabemos que van a nacer con alguna enfermedad congénita y que a lo mejor el acompañamiento va a ser 20 años, 30 años, pero que se van a ir deteriorando y que finalmente está esa enfermedad que va a limitar su vida. Entonces, ¿cómo surgen? Pues precisamente uno de los síntomas principales es el dolor. Por eso se asocia un tanto a Clínica de Dolor. A Clínica del Dolor. Pero sabemos que ahora el dolor es una entidad muy compleja y por lo tanto es una disciplina que va de la mano, pero ya es aparte. Entonces, están en conjunto, pero ya empiezan a separarse por la complejidad de lo mismo. Entonces, el punto clave aquí, el síntoma cardinal, podemos decir que es dolor, que en muchas ocasiones puede ser algo muy, muy severo, pero lo ideal es que te capten desde el diagnóstico y te vayan acompañando, como dice, a lo mejor se retiran, pero se vuelve mucho más importante en etapas terminales. Sí, claro, en eso estamos todos de acuerdo. Tienes tú a la trabajadora social, por ejemplo, con un diagnóstico de, como tú pusiste, diabetes, que es el... Pues el ejemplo más claro, lo que más tenemos. Dura muchísimo, ¿no? ¿Qué tanto te puede ayudar un trabajador social a encontrar redes de apoyo? Buscar en dónde hay una asociación que te ayude como sostén, en dónde hay una asociación que te ayude a mantener tu dieta, etcétera. Es decir, es un trabajo multidisciplinario, pero desde el diagnóstico. Mucho tiempo se habló nada más de que era al final de la vida. Y por desgracia, en el caso, por ejemplo, de SECPAN, que vemos pacientes domiciliarios, pues nos llegan a veces agónicos. Y entonces es realmente frustrante, no puedes hacer mucho. Los pacientes que tenemos de años son los casos de éxito, tanto con el paciente como con la familia. Hay cambios increíbles porque aceptan la realidad y van aprovechando lo que todavía tienen de su paciente. Vamos a ver una cápsula, sobre cuándo buscar cuidados y ahorita regresamos. El chiste es que haya esta comunicación. Exacto. Y nos enteremos todos. Tenemos una cápsula y ahorita volvemos con ustedes. Es importante que desde que se diagnostica una enfermedad crónico-degenerativa y con todos los cambios que esta puede tener a nivel emocional, física, espiritual e incluso social, nos acerquemos a un grupo de expertos que van a estar principalmente enfocados en mejorar la calidad de vida, en disminuir el sufrimiento que todas estas enfermedades conlleven. Es decir, buscar el apoyo de un experto en paliativos, incluso desde que nosotros empezamos con el diagnóstico, no desde a lo mejor desde un mal pronóstico, ¿no? Como está acostumbrado que sea al final de la vida, sino que un manejo para que nosotros podamos de manera integral poder trabajar con todos estos síntomas y signos que están asociados al malestar que conlleva el diagnóstico de una enfermedad. Soy cuidadora de una persona que padece una enfermedad crónico-degenerativa desde hace 4 años. La paciente es mi suegra, necesitaba la prótesis en la cadera porque tenía mucho dolor y ya tenía mucho desgaste. Entonces no sabíamos cómo tratarle, cómo ayudarle. Los médicos le mandaban muchos, diferentes medicamentos para el dolor, pero ninguno le hacía. Entonces ya no hallábamos ni qué hacer con ella porque no sabíamos ni cómo ayudarle. Entonces llamamos al Centro de Cuidados Paliativos de México
y aquí nos fueron orientando para, pues obviamente para ayudarle a ella. Asistió el equipo médico, también va una enfermera que nos capacita a los familiares para poder ayudarle a un enfermo, cómo bañarla, cómo moverla. También en este equipo va una tanatóloga o un tanatólogo y nos ayuda como familia a obtener herramientas para enfrentar todo lo que estamos viviendo, porque cambia la dinámica familiar, nos ayuda a tener herramientas emocionales, porque pasamos por diferentes etapas de la crisis, nos enojamos, nos negamos, y ellos nos dan ese soporte y nos orientan también, porque es muy cansado tener un enfermo en casa. Y que por eso es importante que el equipo de salud, en este caso cuidados paliativos, podamos ofrecer un abordaje integral a estos pacientes y que se acompañe, ¿no?, para favorecer tanto la adherencia al tratamiento como mejorar la calidad de vida y la funcionalidad y trabajar con todos los síntomas tanto psicológicos y espirituales que se pueden presentar a lo largo de este diagnóstico y pronóstico. Ahí lo tienen, Miriam, pero ibas a comentar algo antes de salir al corte. Híjole, sí, en relación a lo del caso de éxito. ¿Sí? Para mí un caso de éxito es ayudarle a la familia para que se puedan despedir, para que puedan cerrar, para que el paciente pueda morir lo antes posible. Evitar el desgaste físico, emocional, familiar y económico, evitar esta agonía que se vive. ¿Para qué? Para que todo mundo dejen ir al paciente. Muchas veces nos aferramos al no te vayas, no me dejes, y el paciente no se va. Yo tengo una frase mía que digo, el peor verdugo de un paciente terminal siempre es su familia y es por amor. Claro. Que es muy real porque queremos nosotros que siga vivo, ¿a costa de qué? ¿Y para qué? De tratamientos innecesarios a veces. Exactamente, hay que decirlo. Y los médicos muchas veces dan, por ejemplo, pues ante la presión de la familia ofrecen pues una quimioterapia, por ejemplo. Pero en realidad ya no hay salida. Ya no va a servirle, nada más lo va a desgastar. Bueno, doctora, pero también es necesario. Sí, pero por ejemplo los médicos, yo creo que por eso los cuidados paliativos son recientes en nuestro país, porque el juramento hipocrático por sí mismo no dice vas a acompañar a morir, y la génesis y la estructura académica de la medicina pues no contempla el acompañar y el llevar muerte, sino obstinarte con que la gente viva, digamos. Claro. Este panorama yo creo que sí hay que mencionarlo porque es parte de lo que se vive actualmente. Claro. Por eso es tan importante la capacitación. Exacto. Actualmente, y aquí está una alumna brillante, deben capacitarse los profesionales de la salud en cuidados paliativos. La UNAM ha hecho un esfuerzo extraordinario en crear ya la especialización directa de cuidados paliativos en el Hospital Gea González. ¿Especialización médica? Médica. Ok. ¿Qué requisitos tiene que tener un médico? Pues ser residente. ¿Residente de qué? No, de nada. De ahora de nada. Va a ser una especialidad única. Eres licenciado y puedes entrar directamente ya a estudiar la especialidad en cuidados paliativos. Ya no tienes que estudiar. ¿Ya no tienes que ser anestesiólogo? No, ok, porque en el pasado... Ese es un gran paso. Esta es la primera generación. Vamos a ir a un corte. Entonces es bien importante que sepamos esto. Es una nueva especialidad médica. Antes, ¿quién del ramo médico hacían cuidados paliativos? Médicos que eran anestesiólogos o intensivistas o la combinación de los dos, u oncólogos. Y todos partieron a partir de una clínica del dolor, porque como decimos, la clave aquí es el dolor, que de verdad hay pacientes que tienen un dolor terrible y es una injusticia. Y lo que se acaba de decir aquí es muy clave. Piensen en lo que nos vamos a ir al corte. ¿Cuándo decir hasta aquí? Es bien difícil, pero eso también es dignidad para un paciente. Es un tema álgido. Ahorita regresamos con ustedes. La necesidad mundial de cuidados paliativos seguirá aumentando por la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles y el proceso de envejecimiento de la población.
Y estamos de regreso esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Por si usted apenas se va agregando a nuestra conversación, estamos platicando de qué son los cuidados paliativos y quiénes podrían necesitar los cuidados paliativos. Recuerde que usted se puede comunicar al 11 al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00, en donde pues puede compartir sus experiencias, darnos sugerencias y participar esta mañana en nuestro diálogo. Ahora voy a traer el comentario de la audiencia, si me ayudan por favor a poder pues responderles algo en dado caso. Rafael nos dice: es doloroso y desgastante para la familia y cada uno de nosotros. Creo que debemos aceptar la parte terminal, resignación y aceptación. Siempre padecemos temor, miedos, no cae la depresión. Es importante el cuidado del paciente. No se puede abandonar al paciente, se le debe de transmitir tranquilidad y estarlo acompañando. No es fácil, pero es un servicio de vida. Totalmente cierto. Tiene toda la razón y siempre será difícil despedirnos de quien queremos, porque finalmente lo único que tenemos certero es nuestra vida y nos agarramos con todo a la vida. Y nuestros seres queridos nos duele y tenemos miedo de vivir sin ese ser querido. Claro, y comentar que los cuidados paliativos no solo es bajo la medicina o intervenciones médicas, por eso es un equipo multidisciplinario que viene de trabajadores sociales, como que mencionaba la red importante de apoyos. Tenía una maestra que decía, justo en una crisis o cuando estamos en una enfermedad, hay que buscar un ejército de personas que nos apoyen, porque justo, como su nombre lo dice, la red nos va a apoyar, nos va a sostener, aunque sea un vaso de agua o que, oye, si salgo al hospital, checa la llave de gas que dejé cerrada o abierta o la luz, etcétera, o alguien te ayuda. Están los tanatólogos que brindamos este acompañamiento en procesos de duelos. No solo perdemos a un ser querido, vamos a perder un ser querido. Hay múltiples de pérdidas que tenemos desde el diagnóstico, desde el trabajo, la salud, la casa, el hogar, la dinámica, y que no solo se queda ahí, sino después de la muerte, y hay más especialistas, psicólogos. La situación económica también es sumamente importante y a veces no lo vemos. No es lo mismo tener dinero y una enfermedad a no tener dinero y sufrir completamente la enfermedad. No, y ir al hospital a 40 consultas. O estar en un área rural donde no tienes el acceso cercano. Yo creo que algo importante que mencionan es la palabra miedo. Muchas veces no es el miedo a la muerte. Muchas veces yo creo que es el miedo a no saber qué hacer. Exacto. Entonces yo creo que la importancia de un buen abordaje en cuidados paliativos es el control de los síntomas. Que nosotros les enseñemos qué hacer en casa o qué hacer ante una escena, que sabemos cuál va a ser el desenlace. Pero cuando nosotros garantizamos que la persona va a tener el más mínimo sufrimiento en cuanto al dolor, el descontrol de algún síntoma que es asociado a la misma enfermedad, y a eso el acompañamiento, yo creo que ese es el éxito de los cuidados paliativos. Y yo creo que la clave de hoy es eso, saber qué hacer y saber que es una realidad, y el respeto a la vida y el respeto a la muerte, porque como dijeron, es algo que tenemos seguros y a todos nos vale que nos dé miedo. Les contaba yo ahorita en un corte, les digo rapidísimo, les comparto la historia. En mi casa mi papá se desangró, se murió desangrado en una hemorragia. Pero él tenía perfectamente claro que él no iba a ir al hospital, y yo me empezó a entrar la desesperación al ver a mi papá, y era aquello, pues un horror lo que estaba pasando en la casa de mi mamá desesperada, y dije, hay que respetar lo que él dijo, y me costó, y miren que a esto me dedico. Entonces, por eso soy empático con todos ustedes, de compartirles que dije, no, pues mi papá dijo aquí, y ahí se murió. Pues lo que acabas de decir es importantísimo, el respeto a las decisiones del paciente. Ahora entramos, bueno, un poquito más adelante. Entonces vamos ahorita a comentar, a ver una cápsula que tenemos. Esto de la terminalidad y los cuidados paliativos, si los agarramos desde antes, ¿cómo está la cosa? Vamos a ver esta cápsula, perdón. La diferencia entre los cuidados paliativos y la atención a los pacientes terminales se debe a que, pues lamentablemente, se entendió como que era lo mismo, pero la realidad es que los cuidados paliativos tienen la expectativa de abordar mucho más que los cuidados al final de la vida. Los cuidados paliativos son todo lo que puede uno hacer para que sea llevadera la vida a pesar de tener una enfermedad. Las enfermedades pueden ser diferentes porque pueden ser agudas, que se resuelven muy frecuentemente con tratamientos, pero las enfermedades crónicas perduran. Quiero decir con esto que los cuidados paliativos
realmente son tan amplios que en cuanto las personas tienen un diagnóstico de una enfermedad que va a durar mucho tiempo, que es difícil su curación, que muy probablemente no se cure, pero eso no quiere decir que lo tenga que pasar mal. Porque la otra parte que sí vemos también los paliativistas es el final de la vida, que esta parte también es un poco novedosa, porque antes decían a los pacientes que estaban desahuciados o que ya no había nada que hacer. Y la verdad es que hay mucho que hacer, y este que hacer implica cuidarlos y que la pasen lo mejor que se pueda. Siempre digo yo que un día nos vamos a morir, pero los otros días no. Entonces todos los días que no nos morimos debemos pasarla muy bien. Y eso lo debemos aprender todos desde siempre, a cuidarnos y a estar de la mejor manera posible siempre. Y eso también serían cuidados paliativos. Queda clarísima esta cápsula. Si se fijan, el título es algólogo. Hay gente que no va a saber qué es un algólogo. ¿Nos pueden explicar? Claro, un algólogo es un especialista para el dolor. Okay. Se encarga justamente del tratamiento del dolor y todos los síntomas. Algo importante del dolor es que tenemos que entender que el dolor no nada más es físico. El dolor, si nosotros acuñimos un poquito lo que es el término de dolor total, como lo menciona Cicely Saunders, que es la pionera de los cuidados paliativos. Dolor total. Dolor total ¿Qué es ver a la persona en todas sus esferas. Ver a la persona en la esfera social, en la esfera física, en la esfera psicológica, emocional. Es algo, yo siempre le digo a los alumnos, es decir, para quitar un dolor físico tenemos una infinidad de fármacos, de coadyuvantes, está la escalera analgésica de la OMS, ya hay intervencionismo, tenemos muchas cosas. Pero para quitar ese dolor del alma, a veces hay que ir más allá. Entonces, a las personas que sufren dolor, no solamente se les limita lo físico, lo emocional, lo social, lo comentaba Miriam, ¿no? Se estructura todo su entorno, y ese es un término que finalmente es de cuidados paliativos y que todos los algólogos ahora lo saben. Chéquense la importancia de lo que nos acaba de decir. Nos acaba de decir, hace rato hablamos que el síntoma cardinal en cuidados paliativos es el dolor, pero nos acaban de cambiar la definición de dolor, que hay que comprenderla a algo muchísimo más global. Claro. Ahora nos comentaron que hay cuidados paliativos, estamos pensando en las etapas terminales intrahospitalarios y extrahospitalarios. ¿Nos podrían comentar cuál es la diferencia entre unos y otros? Quien quiera. Pues sí, tenemos de tres tipos. El hospital los hospitales que tienen cuidados paliativos tienen un área específica para atender a los pacientes de cuidados paliativos, van a la cama directa y atienden, y bueno, pues con todos sus protocolos, y cada hospital tiene su manera de llevar los cuidados paliativos. Hay otros hospitales que también tienen cuidados ambulatorios, cuando el paciente ya no tiene que estar hospitalizado. Y hay otros hospitales que además tienen cuidados paliativos domiciliarios. Es decir, el paciente puede estar en su casa mientras se controlen los síntomas, y entonces se hacen visitas domiciliarias. Y dejas un espacio en el hospital, una cama en el hospital, que además son caras las camas en el hospital. Una cama en el Seguro Social, en el ISSSTE, pues está entre 20,000 pesos diarios, ¿no? El servicio de un día cama. Entonces, en casa tienes muchísimas ventajas. No molestas al paciente en ir, no complicas a la familia en llevarlo, porque hay veces que pues la mayoría de nuestra población no tiene transporte propio para ir, o son muy distantes los hospitales. Estás con tus cosas, la familia no tiene que abandonar, el cuidador primario no tiene que abandonar al resto de la familia, sobre todo si hay niños. Y pues está la posibilidad de convivir y hacer responsabilidad de toda la familia al enfermo. Yo creo que tiene muchas ventajas. Que esto, yo creo que, y viéndolo fríamente, si me dijeras a mí, tienes una enfermedad terminal, que ahí la voy llevando, pero ya no va a haber salida de ella, ¿qué prefiero? Fíjense lo que les voy a decir, morirme en mi casa con toda mi gente arriba de mi cama encimados, 100%. o solito lleno de tubos en un hospital. 100%. Pero entonces ahí viene la honestidad, que aquí yo creo que es un tema clave, la honestidad del diagnóstico y del pronóstico. Claro. Quiero complementar un poquito lo que dijo. Me parece, la palabra sufrimiento, dice la Real Academia de la Lengua Española, es un golpe a nuestro ego cuando no se cumplen con mis expectativas. Cuando yo le doy a mi papá un medicamento para el dolor esperando que lo sane y no se sana, yo sufro enormemente porque no se está sanando. Pero si yo le doy a mi papá un medicamento para el dolor y se controla el dolor, ya me siento satisfecha.
Entonces, es esta parte de la capacitación de decir, ¿para qué le estoy dando esta pastilla? Para no hacer falsas ilusiones, ¿no?, de que se va a sanar con esta pastilla mágica. ¿Y qué tanto la autonomía aquí es muy importante? Porque muchas veces pensamos, y yo estoy entendiendo, que de pronto es la voluntad de un tercero. Pero yo creo que este derecho a morir, como la propia Organización Mundial de la Salud dice que los cuidados paliativos son un derecho, ¿yo cómo hago para ejercer este derecho a la salud? Porque más allá de que mi familiar, mi mamá, que pues puede tener mucho miedo, mis hermanos, etcétera, decidan sobre mí, ¿yo cómo hago valer mi voz? En la cuestión, bueno, número uno, existe lo que es la ley, la voluntad anticipada. O sea, tú tienes el derecho de avisar ante un notario qué es lo que quieres que se haga. Pero yo, la verdad es que digo, si estás en una comida familiar, comenta qué es lo que quieres que se haga. No tienes que irte al notario y hacerlo todo legalmente. Sí, sí se necesita, pero yo soy muy disruptiva. Entonces, si estamos en familia, ¿sí? A ver, yo quiero que sepan mis hijos, mi pareja, quiero que sepan que no quiero que me resuciten, que no quiero que me hagan, que no quiero terminar en un hospital. Y entonces cuando le preguntan legalmente, la primera que puede responder es la esposa, después son los hijos. Cuando le preguntan a la esposa, ¿qué hacemos con tu marido? ¿Sí? Si es que el marido ya no puede responder, entonces la esposa sabe que lo que le dijo el marido es que no quiere ir al hospital. Y entonces ya desde ahí ya están tomando la decisión. Los hijos no pueden culpar a mamá por haber tomado una decisión porque es la decisión de papá, entonces, que nos la dijo en una comida. Esa conversación es clave. En una parrillada, en un domingo. Esto es importantísimo, hablar de estos temas, hablar de la finitud del ser humano. Y hay muchos caminos, como bien dice Miriam, hablar del tema del final de vida de toda la familia es muy conveniente y hay familias en donde se hablan y de verdad que sí, cuando se presenta ya el caso de algún paciente, de algún familiar que está muriendo, la situación es mucho más tranquila. Creo que es importante, María Elena, pero también creo que en cuestión de familia y en acuerdos, voy a la par con ustedes, pero en un ámbito hospitalario siempre tiene que haber un documento legal. Sí, yo creo que también en la familia, te voy a explicar por qué. Porque platicarlo es muy lindo, pero de repente encuentras otros miembros de la familia que no estuvieron en la plática y van a hacer ruido. Estoy de acuerdo contigo. Y la voluntad anticipada es un documento indispensable para todos. Y también otra cosa, hay ahora espacios que se han dado, bueno, pues en todo el mundo, empezó en Europa, después en Estados Unidos de los llamados Death Café, y SECPAM tiene, yo voy a hacer un anuncio, Café con Catrina, en donde hablamos exactamente de estos temas, de la finitud. ¿Qué piensas que es la voluntad anticipada? ¿Qué expectativas tienes? ¿Eres culpable por tu enfermedad? Entonces, muchas cosas que se hablan y entonces es en un ambiente a gusto, un café, tomándote un café y platicando. No hay un orden, es lo que tú sientas. Y estos programas que nos permiten decir, hablarlo. Vamos a hablar sobre cuidados paliativos. Hay dos tipos de voluntad anticipada. Una que cuando se tiene un diagnóstico con una enfermedad posiblemente terminal, la misma institución te la puede proporcionar y gestionar, y que si no estoy en lo incorrecto, es gratuita dentro de la institución. Cuando alguien está en sus facultades y con las capacidades, puede ir ante un notario y decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto, e incluso hablamos de lo que no quiero, pero también se vale de lo que sí quiero. ¿Por qué no decir, yo en mi funeral quiero que venga esta persona especialmente, o que me traigan flores de color, o que no vengan de negro? Ir rompiendo con estos mitos y estereotipos con relación incluso a la muerte y al dolor y al sufrimiento. ¿Por qué es necesario la muerte? Tiene que sufrirse al final de la vida y vivirla literalmente como se ha venido estigmatizando. Recuerden entonces, existe este documento que todo el mundo tenemos acceso a él para una decisión final. Tú puedes hablar con cualquier notario, firmar esta voluntad anticipada. Yo no quiero que me lleven al hospital, que me hagan maniobras extras ni me resuciten. Ahora vamos a ver una cápsula que habla directamente del tema principal de cuidados paliativos, que es el dolor. ¿Cómo es el manejo? Aquí la tienen. Sobre los cuidados paliativos y el manejo de dolor sucede que el dolor es como el pivote, como la causa más frecuente por la que los pacientes acuden a atenderse. Pero hay muchos otros síntomas. Una enfermedad crónica degenerativa hace que todo el cuerpo se venza y hay muchos síntomas, pero la más importante por la cual la gente acude es por dolor.
pero no es un dolor como el que puede uno tener cuando hay una fractura después que lo operaron, un dolor que se reduce a un tiempo. El dolor que producen las enfermedades crónicas y que han deteriorado el organismo requieren analgésicos más potentes que los comunes, que los que se venden hasta sin receta. Los medicamentos que ayudan a quitar un dolor que es incapacitante, lamentablemente pues son muy controlados y las personas tenemos mucho miedo porque siempre pensamos en que esto va a generar adicción, cuando puede ser que produzcan dependencia, porque lo necesitamos para vivir sin dolor y pueden ser tratamientos de mucho tiempo. Entonces necesitamos mucho que existan y que se manejen con más libertad. Lamentablemente, pues tenemos mucha dificultad para obtenerlos, sobre todo cuando el modelo fundamental es la morfina. Pero existen otros, ¿no?, que también pueden darnos este problema del temor a la adicción, el temor a conseguirlos, el temor a comprarlos y a tenerlos vaya, hasta decir que estamos tomando medicamentos con estas características puede ser estigmatizado. De manera que con los medicamentos dados titulándolo se dice, o sea, que cada quien tome lo que se necesita, puede darnos la posibilidad de que las personas vuelvan a ser funcionales y puedan vivir con la calidad de vida. Entonces, existen fármacos para tratar el dolor, pero fármacos que no están al alcance de la mano de cualquier médico. Tienes que, ahora vamos a hablar un poquito más adelante de la especialidad, un poquito tenemos un espacio para platicar de esto, o los anestesiólogos, porque son fármacos muy delicados, generalmente pues fármacos muy intensos, por así decirlo, que yo no lo puedo recetar en una receta, ni siquiera, tú sí tienes permiso, ¿verdad? Tienes que tener un permiso para un permiso recetar especial. opioides. Ajá, y la gente le da miedo el uso de estos fármacos. ¿Nos podrían hablar de esto? Cuando un paliativista te dice, le vamos a poner un derivado de la morfina, la gente se asusta. ¿Nos podrían platicar un poquito? Yo creo que es deber del médico explicarle lo que son los medicamentos de primer grupo. Además, bueno, yo no soy médico, ustedes son. Hay una escala, depende el nivel del dolor, es el medicamento que van a usar. Yo veo a nuestros médicos ahí de SECPAM que son excelentes, porque no solamente es morfina, son coadyuvantes que hacen que los medicamentos tengan mayor efecto. Y lo importante es que el tratamiento es personal. Y explicarle los efectos secundarios de los medicamentos. Es que está muy dormido. Bueno, ahorita. Pero ¿qué va a pasar después? Ya no tiene dolor. ¿Qué es lo que se pretende? El dolor es incompatible con la vida. Punto. No hay de otra. Claro. Y acuérdense que hablamos, ya nos explicaron de un dolor total. Sí. Eso es importante que conozcamos. Yo creo que hay muchas barreras para el manejo del dolor en cuanto a los opioides. Primero, todos los lineamientos legales que hay. Si bien sabemos, hace algunos años estuvimos cuestión de 3 años sin morfina en México. Entonces, siendo un fármaco, si es por vía oral, relativamente barato. Y es de acceso para las personas y no lo tuvimos todo este tiempo. La verdad es que pues hubo ahí personas con mucho sufrimiento. Esa es una. Otra, el desconocimiento de la parte médica, de la parte del personal de enfermería, que es quien lo ministra, y que no entiende cómo es que funcionan ni los efectos secundarios ni nada de esto. Otra barrera muy grande que yo he notado justamente es este desconocimiento. Ahora toda la publicidad que hay sobre fentanilo, el fentanilo mata y todas estas cuestiones. Yo no digo que no, sí, pero en otro contexto. En el contexto de la atención para el dolor son fármacos que son indispensables y que no solamente van a controlar el dolor, van a controlar otros síntomas como la disnea. ¿Qué quiere decir disnea para la gente que no sepa? Dificultad para respirar. Algunas personas, la mayoría de las personas la presentan al final de la vida y es el fármaco de elección. Entonces, al hablar de morfina, es hablar de un alivio para el dolor, pero aparte para la dificultad para respirar. Entonces, el desconocimiento, pues finalmente es una barrera muy grande. Pero no solamente, como decían, hay un recetario especial que es el recetario de COFEPRIS. Siendo honestos, ¿cuántos médicos tienen el recetario de COFEPRIS? Muy ¿Y pocos. por qué no lo tienen? Todos tienen el acceso a tenerlo. Es un trámite que cualquier médico ya lo puede hacer. Es complicado. Antes no, ahora ya lo pueden tener. Y la verdad es que, si somos honestos, por desconocimiento o porque simplemente no lo quieren porque son cuestiones legales,
pues desde ahí es esa barrera tan grande. Algo importante que mencionaba Elena justamente es la educación. Ahora en México tenemos la especialidad en medicina paliativa, ya están en el ENARP. Ahorita más adelante platicamos de ellos, sí. Qué bueno, ¿no? Pero yo creo que eso finalmente va a romper muchas barreras. Y aún así, yo estando en área hospitalaria, es una barrera así enorme el lidiar todos los días con el desconocimiento para el fármaco. Y algo todavía mucho más grande es que siempre decimos niños y mujeres primero, ¿no? Ahorita vamos a ver cuidados paliativos pediátricos, está totalmente casi nulo en México. Pero más que nada de esto, los opioides en dosis pediátricas no existen. ¿Qué son los opioides? Los opioides justamente son estos fármacos controlados para el dolor, derivados del opio. Pero algo importante es que no hay dosis pediátricas. Para que nosotros tengamos un control del dolor en un niño, en un prematuro extremo, en alguien muy pequeñito, tenemos que diluir, sobrediluir un fármaco. O sea, todas las farmacéuticas no han volteado a ver esta parte vulnerable. ¿Y por qué no? Porque los médicos no recetan, entonces los laboratorios no los hacen. No hay una necesidad ante ellos. Entonces, pero la necesidad existe. Claro que son indispensables. En otros países hay paletitas de morfina y los niños no se la pasan. Y utilizan también el fentanil intranasal, otras vías. Sí. Y aquí en México, pues creo que falta mucho todavía. Un punto importante que estábamos hablando, la gente dice, le van a dar eso a mi familiar y se va a volver adicto. Se va a volver adicto o se va a morir con esa medicina. O sea, creen que si lo van a, por ejemplo, la sedación paliativa, cuando ya el dolor es no se puede controlar, cuando la angustia no se puede controlar, es momento de dar una sedación paliativa. Y entonces le dan pavor porque dicen, no, se va a morir como si fuera la inyección para un perrito, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante que nos digan aquí la diferencia entre quitar síntomas y eutanasia, porque ahí también hay una confusión importante. Una cosa es cuidados paliativos y el otro es matar a un paciente. Matar, eutanasia está prohibido, eso no se hace. Los cuidados paliativos no te están matando y creo que es un punto clave que tenemos que hablar el día de hoy. Simplemente la sedación paliativa tiene un objetivo cuando hay un síntoma que no se ha controlado ya usando todos los medios posibles. Entonces, ¿qué es lo que pretendes? Que tu paciente no esté viviendo ese síntoma. Eso es lo único. Pero no es que le estás quitando la vida. No. Es disminuir el estado de conciencia para que no tenga el sufrimiento a un síntoma descontrolado. Se llaman síntomas refractarios. Exacto. Como decía, es un síntoma que no vas a controlar ya con nada, que todo lo posible para controlarlo. Sin embargo, puede ser una hemorragia masiva, puede ser también una crisis de sofocación. Pueden ser varios escenarios. Un estatus epiléptico que ya es descontrolado. Lo que va a hacer es una pequeña sedación en donde disminuyes el estado de conciencia de la persona. El paciente no está sufriendo. No, Exacto. No. Es lo único. Y dos de los objetivos principales, justamente de los cuidados paliativos, es no acortamos ni alargamos la vida. Dejamos que sea como un proceso natural. Ajá. La sedación paliativa, perdón, adelante. Y el otro punto es este acompañamiento que es activo. No es un acompañamiento de me siento y acompaño a la persona que sufre, no. Es controlar todos los síntomas y aparte sostener a la familia. La sedación paliativa nos va a apoyar a que esté literalmente dormido sin dolor y sufrimiento, pero el medicamento no va a hacer que le cause o provoque la muerte. Lo que le va a provocar la muerte al final es la enfermedad por sí sola. Eso es clave. La eutanasia aquí en México no está permitida. Su objetivo es otro. Su objetivo es y el objetivo es provocar la muerte. Los cuidados paliativos son pro vida. Sí. Ahora, lo que no se vale es cuando un paciente está en sedación paliativa, ¿sí? Que le pongan una sonda nasogástrica para que el alimento llegue al estómago. Claro, no es tampoco alargar la vida. No, porque esto es muy importante. Cuando tú estás tomando acciones, ¿sí? Para permitir que el paciente tenga calidad de vida hasta el final, hazlo completo. Claro, no le vas a dar algo para que el paciente esté más tranquilo, pero tú le estás tratando de a la vez alargar la vida. Pero ¿por qué lo tratamos de hacer? Porque yo tengo pendientes con mi papá, porque yo no he terminado con mi papá y necesito una semana de vida más para poder estar. Ahora, fíjense que lo importante de lo que nos acaban de decir, y justo antes de irnos al corte, entonces díganos cómo está conformado este equipo multidisciplinario de cuidados paliativos antes de irnos, que tenemos ya un corte. Tienes que tener un médico, una enfermera para dar los cuidados de confort, un psicólogo, tanatólogo,
trabajador social, por lo menos. Y que también es importante un equipo espiritual, puede ser el tanatólogo, capellanes, enfocado a su religión incluso o a las creencias que ellos van encaminados. Exacto. También nutrición y también fisioterapia. Exacto, todo esto es muy importante. Pero lo que se busca es que el paciente esté lo mejor posible porque va a llegar lo inevitable que es la muerte. No estás matando al paciente, lo estás ayudando a estar más confortable antes de que llegue la muerte porque como comentan aquí, hay síntomas que ya no se controlan. Entonces esa sedación es para que el paciente no esté sufriendo horriblemente. Y la sedación puede llegar a durar mucho tiempo, es decir, días inclusive. No quiere decir que le estás poniendo una inyección letal, no estás matando, no es eutanasia. Lo digo firmemente y convincente porque todavía existe mucho esa confusión. Vamos a ir a un corte y ahorita vamos a regresar. Mándenos todas sus preguntas si Tlali tiene muchas ganas de comentar todo lo que nos están diciendo ustedes. Vamos a un corte y volvemos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Los cuidados son actividades, procesos y vínculos que generan y sostienen diariamente el bienestar físico y emocional de las personas, de la vida no humana y de nuestro entorno, ya que somos seres interdependientes. Escuela Nacional de Trabajo Social. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y bueno, voy a traerle el comentario de la audiencia. Yareli dice que tiene un familiar que tiene cáncer de pulmón en etapa 3, no tiene dolor, ¿debe acudir a cuidados paliativos? Sí, definitivamente, sí. Linda Pérez les dice, buen día, su esposo estuvo en terapia intensiva y estuvo en cuidados paliativos, pero hicieron todo lo posible por salvarlo y al final falleció. Pero como se lo dijo al especialista, le dolió muchísimo porque fueron muy secas sus palabras. Le dijo que él ya estaba muerto y que solo estaba con respirador. Los medicamentos lo mantenían y tenía que decidir si lo desconectaba o lo podía tener todavía así. Pero querían hacerle más exámenes. Esta persona que nos escribe, Linda Pérez, terminó devastada y nos refiere a algo muy importante que es no tuvo tacto para dar una noticia tan dura. Pero ahí no estuvo en cuidados paliativos en realidad, ¿no? No, pero se refiere a que el médico fue muy seco, que yo creo que es muy importante. Es importante que a veces los especialistas solo brindan información, tómese esto, haga esto, haga el otro, y cuando tenemos una enfermedad estamos en shock, no estamos conscientes, no estamos en la totalidad de la conciencia activa. Entonces lo que debemos hacer es una calidad incluso en la comunicación. Está ocurriendo esto, tiene alguna duda, va a pasar esto, piénselo, reflexiónalo con la familia. Si tiene algo importante, hágase una bitácora, un cuaderno y vaya a ir anotando cosas que van ocurriendo, síntomas, incluso preguntas. Cuando estamos en consulta son 10, 20, 15, media hora de minutos y ¿cómo está? Te checa rápido y de repente iba a preguntar esto, se me olvidó. Y llego con mi cuaderno y entonces, doctor, mire, pasó esto, ocurrió esto, pasó esto. Y entonces ahí ya hay también una comunicación, no solo es brindar información, pero una comunicación de calidad. Exacto. Las están tratando con personas, no con vendiendo un producto. Claro. ¿Se debe preparar para dar malas noticias? Sí, claro. Sí. Hay toda una materia en cuidados paliativos que es cómo dar malas noticias. Hay varios protocolos y varios lineamientos que hay que seguir. Y justamente regresamos a lo mismo. No puedo ofertar algo que no conozco. Exacto. No puedo dar una mala noticia si no estoy preparado para hacerlo. Y la realidad de las malas noticias es que yo les pregunto a ustedes, ¿a quién de nosotros nos gusta dar una mala noticia? Nadie nos enseñaron, a nadie. ¿Y cómo se dan las malas noticias? Pues mal, es mala. Claro, es mala, pero hay que aprender a darlas. Y hay que decir la verdad siempre. Con compasión y la verdad. Y que esto que habla sobre decir la verdad siempre, los pacientes tienen el derecho de saber la verdad. En ocasiones la familia dice, no hay que decirle porque se va a poner mal, se va a morir del impacto. El único que ya sabe qué le está ocurriendo es el paciente. Él está sintiendo todo su dolor total, el cuerpo, el espíritu, la mente, ya sabe. Y es la única manera de que el paciente se haga responsable de su propio cuidado. El paciente puede decir,
yo no quiero saber nada. No quiero También, saber porque ya sé. y se vale. O sea, Ajá. Y se no vale. quiero saber más de lo que ya a lo mejor Ya, ya estoy hasta ahí. percibiendo. Y también se debe respetar esa autonomía. En Y es una un consulta derecho. familiar, sí, de 5 hijos, resulta que 3 tienen un diagnóstico diferente y los otros 2 no tienen ni idea de lo que está pasando. Entonces, esa es la importancia de la consulta familiar para que los 5 hijos tengan el Tengo mismo, entendido. la misma información y sepan qué es lo que se va a hacer. Porque si no, 3 van a decir, nos vamos al hospital, y 2 van a decir, no te lo Claro. lleves porque mi papá decía. Entonces, Y entonces, para mí es la base, la consulta familiar para poder llegar a acuerdos, ¿sí? Que muchas veces hasta suena como si fuera una terapia familiar, ¿no? Pero así es. Porque un hijo está peleado con el otro hermano porque cuando tenían 5 años le picó los ojos a su muñeca. Que dice, espérate, vamos a poner a mamá al centro y de aquí vamos a resolver en beneficio de mamá. Por eso la importancia de un equipo multidisciplinario. Más adelante porque tenemos una cápsula sobre el equipo multidisciplinario y les voy a preguntar ahí. Vamos a seguir con preguntas para sacarles de dudas al público. Clau Campos dice que hace poco más de 4 meses encontró a la mejor doctora en cuidados paliativos en Tecámac, la doctora Mariana Ríos. Les apoyó en una fase terminal con su mamá. Son de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir, pero agradece infinitamente a Dios y a la doctora porque su mamá en sus últimos días no sufrió y además se fue rodeada de mucho amor. Muchísimas gracias por tu comentario. Excelente. Aure Acosta nos dice que es una persona con enfermedades degenerativas. Le diagnosticaron artritis reumatoide y algunas otras cosas, hipertensión arterial, vive con hombros y cadera dolientes y bueno, dice que esto cada día es más severo. Se está recuperando, pero se le hace demasiado. Quiere saber o recibir algún consejo, algún consuelo, porque no sabe qué hacer con esto. Necesita cuidados paliativos y si no puede salir, pues que sean domiciliarios. ¿Y cómo los pide? Pues puede llamar a SECPAM y con mucho gusto, si está en el área de la Ciudad de México y los 40 municipios del Estado de México, con mucho gusto la vamos a ver. Podemos dejar la información en redes sociales para que de ahí puedan acercarse al servicio. Freddy Castillo le dice que le gustó la respuesta de la tanatóloga. ¿Para qué engañar a una persona adulta mayor? Lo mismo sucede en algunos casos cuando los hijos se engaña a los hijos, algo así nos comenta esta persona. Le pido que por favor nos amplíe el comentario, lo hago un poquito más legible. También tenemos a Miller. Hablan de tanatología como hablar de muertos y no es así. La tanatología va dirigida a los vivos, a facilitar el proceso alrededor de una enfermedad. Todos vamos a morir. Lo que podemos es cambiar la forma de vivir estas muertes. Claro. 100%. Exactamente, la tanatología a veces también no es tan vieja, por así decirlo, en México, y la tanatología se está encaminada en la atención al final de la vida o después de la vida, pero en realidad la tanatología nos explica, nos acompaña para vivir el presente, porque el único seguro que tenemos es la muerte. ¿Cuándo, dónde, cómo, en qué hora? Quién sabe, pero sí el momento presente es para vivirlo y que con relación a esto de los cuidados paliativos, vivir el presente con su familiar. Hoy tiene vida, hoy qué le hago, hoy cómo la acompaño, hoy desde qué le doy amor. Si antes yo le daba dinero, pero ahora ya no, él puede ir a comprar sus cosas, pero sí le puedo decir, aquí estoy contigo. Pero sí además te una puedo cosa escuchar. importante, es el acompañamiento al sufrimiento, a la pérdida de la salud. Tú hablabas de ¿qué pasa si te dicen que tienes diabetes? O sea, te va a cambiar la vida en muchos aspectos. ¿Quién te va a acompañar? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién va a ayudarte a sacar esas herramientas adaptativas que te van a permitir vivir tu nueva condición de buena manera? Esa es la tanatología. Y la tanatología también, o sea, la palabra duelo, ¿sí? Es una palabra que nos hace sufrir por una pérdida. Y a lo largo de la vida vamos teniendo muchísimas pérdidas, ¿no? Y entonces, toda pérdida no trabajada es acumulada y la vamos guardando y la vamos guardando. Y entonces cuando es como una tacita que está testereada, la tocas así y por cualquier cosa explota. Pero no es explotando por lo que está pasando en ese momento, es por todas las pérdidas que trae acumuladas. La pérdida de una mascota, la pérdida de papá que murió hace 20 años, el abandono de mamá. Todas estas pérdidas, si no se trabajan, se acumulan. Y entonces, claro, cuando hay una muerte cercana, esto sale a flote, ¿sí? Todos los problemas familiares
que si papá fue violador y en el momento que está muriendo papá, por supuesto yo no lo quiero atender, pero entonces hay que trabajar desde la violación para ver qué es lo que está sucediendo aquí, ¿sí? Eso es la tanatología. Bien, gracias. Doctora, orientador Salgado dice, buenos días, considero que la capacitación para el familiar es indispensable desde movilizar, bañar, claro, atender, saber los cambios físicos que van a venir en cada persona es muy importante, además de recibir el apoyo de un equipo médico, enfermeras, etcétera, para reducir el dolor es importante. Se siente una desesperación de ver cómo se está consumiendo, de ver el dolor, de no saber qué hacer. Ojalá que consideraran mandar a cuidados paliativos, no cuando ya no hay nada que hacer, sino para preparar al paciente, para tomar decisiones y para el familiar de las personas, para capacitarse. Eso es lo que nos dice orientadora Salgado. Muchísimas gracias. Pues ahorita que estamos hablando de capacitación, hablamos ya de la capacitación de los médicos, que también todo el mundo deberíamos de tomar curso de tanatología para saber dar malas noticias y para acompañar en el momento de dar tener una buena comunicación asertiva, saber escuchar al paciente. Entonces, también hay que capacitar a todos los del equipo. Las enfermeras tienen que capacitarse en cuidados paliativos, igual trabajadores sociales. Y en tanatología. Y obviamente que los aprendamos psicólogos. En general. Pero aquí tenemos una cápsula que nos habla de esta formación. Vamos a verla. La realidad es que el desarrollo de los programas de cuidados paliativos, específicamente en lo que es el posgrado, a nivel internacional y específicamente en Latinoamérica, pues tiene, digamos, una historia relativamente reciente, ¿no? En los últimos 20 años se ha ido desarrollando esta disciplina poco a poco, básicamente por la necesidad que tenemos del incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, y pues en nuestro país muchos de los pacientes se podrían beneficiar de este tipo de programas. Para que un médico pudiera llegar a especializarse en cuidados paliativos, primeramente tenía que estudiar la licenciatura en médico cirujano y posteriormente hacer una especialización. Podía hacer, por ejemplo, medicina interna, urgencias, medicina familiar, etcétera, etcétera, y después hacer un curso de cuidados paliativos y medicina del dolor. Sabemos que para llegar a este camino, pues obviamente transcurrían muchos años dentro de la carrera profesional y la necesidad que tenemos en nuestro país nos está rebasando. A razón de esto, en la Universidad Nacional Autónoma de México, desde hace un par de años, se trabajó un programa estructurado con alta calidad académica para poder preparar a los profesionales de la salud, así como pueden elegir, por ejemplo, ser ginecólogos, anestesiólogos, etcétera, entrar directamente a un curso de especialización de cuidados paliativos. Esta especialidad ya es una realidad. A partir de marzo del 2025 comienza esta nueva trayectoria y entonces vamos a tener como tal la especialización de manera formal en el Hospital General Dr. Manuel G.A. González, y esperemos que sea la primera generación de muchas que necesita nuestro país para todos nuestros pacientes y familias al final de la vida. Me parece sensacional que exista ya esto. Pero Ese es un logro. Es un logro muy grande, porque como dijimos, se limitaba mucho a clínica del dolor y a los anestesiólogos con subespecialidad o alta especialidad en algología. Pero estamos viendo aquí, y ahorita vamos a hablar del equipo multidisciplinario, que se extiende mucho más. Pero entonces, esta es una invitación. Aquí tenemos un gran público médico y médicos jóvenes que están en formación, que sepan que exista esto, porque como dicen, a lo mejor es hasta desconocimiento de que existe esto. Acaba de pasar el examen de competencia para esta especialidad. ¿Acaba de pasar? Sí, ya hicieron su examen para este curso que habló la doctora Templos, y entonces vamos a ver cuántos chicos licenciados en medicina ya vamos a tener especialistas. ¿Qué capacidad hay en México o cuántos números de plazas hay para esta especialidad? No lo sé, ¿tú sabes cuántas hay? ¿Cuántas pusieron No lo sé, había que preguntarle a la doctora Templos. ¿Y cuántas sedes? Ahorita nada más en el Hospital General. González. Ahí se va a dar la especialidad. Pero es un gran logro. Fueron muchos años de trabajo, de trabajarle durísimo a los programas para que fuera una especialidad completa en cuidados paliativos. Ahora me regreso a un poco más desde el punto de vista social. A la hora que exista esta interacción con cuidados paliativos,
aliviana la carga a la familia, definitivamente. ¿Qué tanto, no es medible, pero la ayuda a la familia, muchas veces son mujeres las que están cargando con llevar una casa y cuidar al paciente? Y como dijeron ustedes también, pacientes que están ambulatorios. Que alguien comentó ahorita en Twitter, en X se llama ahora, que él tiene un problema de columna con el que tiene dolores siempre, que si debería de ir ya a cuidados paliativos, la respuesta es sí. ¿Cómo ayuda esto socialmente a la familia o al entorno? Por eso la importancia de los trabajadores sociales y demás especialistas, que no solamente va a ver la situación médica, sino este panorama de lo social, qué está ocurriendo con la familia, qué está ocurriendo con sus dinámicas, cómo se le puede apoyar y extender las redes de apoyo. Hago mucho hincapié en las redes de apoyo porque a veces pareciera que cuando estamos en una enfermedad o ante un diagnóstico, ante una situación, estoy solo o completamente solo, pero tenemos que ir buscando y estos profesionales a veces nos van a ir apoyando a visualizar estas redes de apoyo. ¿Quién está? Mamá, papá, ¿quiénes no están? El vecino, el sacerdote, los amigos, los amistades que a lo mejor no tenías hace 5 o 10 años, y entonces vamos extendiendo estas redes de apoyo que va minorizando nuestro proceso, pero también el dolor y necesario cuidar y repartir las tareas del apoyo y acompañamiento de la persona que está cuidador primario, porque si no se va a ver un desgaste. Las comunidades compasivas, que esto fue además el lema del año pasado. ¿Qué significa? Habla exactamente de eso, que un enfermo no es responsabilidad solo del gobierno, no es responsabilidad solo de la familia, sino es de toda la comunidad. Y los cuidados paliativos son eso, son comunidades compasivas. Por ejemplo, nosotros, el Centro de Cuidados Paliativos, sí lo somos porque nosotros involucramos a la familia y el entorno nos permite decir en qué podemos ayudarlos y cuáles son sus redes de apoyo. Estás hablando de comunidades indígenas. Tú no puedes decir, bueno, cuando se ponga mal, lo lleva usted al hospital. No tienen un hospital de alta especialidad. Claro. ¿Dónde queda la primera clínica? Entonces, ¿de qué manera ayudas a buscar cuál va a ser, quién los van a auxiliar? Claro. Y esas son las comunidades compasivas. Tienes que ver qué es lo que tiene la familia. Si tiene posibilidades económicas, bueno, pues puedes pedirle muchísimas cosas para la comodidad del paciente. Y si no, ahí las enfermeras son artistas, cómo preparan el hogar para que tenga el paciente comodidad y se pueda mover fácil. Es interesantísimo. Tengo una pregunta. Ya vimos que hay una especialidad para médicos, pero ¿qué hay para enfermeras? Ok. ¿Hay para capacitación? No. Para enfermería, a partir de aproximadamente hace 15 días, se anunció el posgrado. Posgrado en cuidados paliativos. Ajá, en la FENO. Y estamos viendo que los cuidados paliativos no solo afectan la calidad de vida del paciente, sino de la familia, impacto en lo social e impacto, evidentemente, esto también en lo económico. Claro. Entonces, es una gama muy, muy amplia. Vamos a ver esta cápsula que nos habla de lo que nos han estado platicando del equipo multidisciplinario. Aquí la tienen. Es muy importante el trabajo multidisciplinario en los cuidados paliativos, ya que principalmente se conoce la idea de dolor total. Es un concepto que acuñó Cicely Saunders, que es la fundadora principal de los cuidados paliativos, en la que habla que solamente no hay un dolor físico, es decir, hay un dolor físico, emocional, social, espiritual e incluso psicológico, ¿no?, que pueden experimentar todos aquellos pacientes, cuidadores, esa persona que está a cargo de sus cuidados, ¿no?, del paciente, la familia e incluso el entorno, ¿no?, como el equipo de salud. Por lo tanto, el trabajo de paliativos se necesita nutriólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, médicos, ¿no?, médicos especialistas en el área, incluso, por ejemplo, psicólogos, y en algunas otras áreas también se trabaja, bueno, incluso se aborda enfermería, ¿no?, y tomar decisiones informadas y sobre todo decisiones no basadas en el miedo, sino en la información, y es como con base a lo que el equipo multidisciplinario también va a apoyar, ¿no? Entonces, esto es un derecho y es esencial para que nosotros podamos estar en el proceso de salud o enfermedad sin malestar, ¿no?, con mejor calidad de vida y evitar el sufrimiento. ¿Cómo asegurar para que en un caso tengan todos estos aspectos de los cuidados paliativos, todo esta red? Sería ideal que hubiera una cabeza y llame a trabajos, a servicio social, tanatología, etcétera, o cómo es la integración de los servicios. Yo creo que no tendría que haber una cabeza. Yo creo que sería un trabajo en equipo.
Pero ¿cómo le hace, por ejemplo, un médico pedir interconsulta cuidados paliativos? Con eso y cuidados paliativos ya hace su labor. Yo te puedo hablar de lo que hacemos en el Centro de Cuidados Paliativos. Tenemos equipos especializados en cuidados paliativos, obviamente, domiciliarios. Y nosotros no entramos a los hospitales, vamos a donde el paciente viva. Y está integrado nuestro equipo por médico, enfermera, psicólogo, tanatólogo y trabajador social, y ahora nutriólogo. Entonces nosotros vamos a la casa, los médicos nos pasan a sus pacientes, nos remiten a sus pacientes cuando ya consideran que ya no son candidatos a tratamiento curativo. Y nosotros vamos por toda la Ciudad de México, 42 municipios del Estado de México, y ahora tenemos ya también un equipo en Morelos que ve también población indígena, que está, pues es un aspecto que nunca habíamos tocado, y que además el abordaje es muy diferente. Además es algo muy bello esto de la atención comunitaria, porque generalmente esperamos a que los consultantes lleguen a nuestros espacios, y pienso que hay muchas cosas que pueden pasar alrededor de una sola persona que hace que no pueda ir a consultar. O sea, en este caso estamos hablando de enfermedades terminales o de enfermedades que de plano ya no pueden pasar, pero esto de la atención y de ir a donde está la persona creo que es algo muy valorable, algo muy bello también dentro de ahorras mucho sufrimiento. A veces ves a los pacientes ya muy deteriorados y tener que ir a los hospitales. Además los hospitales también están muy llenos de pacientes que necesitan tratamientos, y hay muchas cosas, síntomas que se pueden controlar en casa, mucho se puede hacer en casa, aunque claro, hay emergencias paliativas que deben ir al hospital. Y lo que nos falta en México son este concepto de hospice, que son espacios específicos para esos momentos de crisis. No son hospital, no es casa, y van por pequeños lapsos de tiempo. Y hay gente que decide, en otros países deciden ir a morir ahí. No quieren morir en el hospital, no quieren morir en casa, quieren morir en otro espacio. Sí. Y son hospice aquí en México. Ojalá ya sea para allá vamos, ¿no? Poquito a poco, paso de gallo gallina a la mejor. Lo que pasa es que realmente, y perdón, lo tengo que decir porque si no me voy a quedar con esto atorado. Los cuidados paliativos en México están en pañales todavía. Es lo que hemos estado comentando, entonces tenemos un camino larguísimo. El camino, sí, es un camino muy largo. Pero se empieza con siguen mandando a interconsulta para cuidados paliativos en la última semana de vida. Siguen mandando a consultas de oncología para el mes de diciembre, cuando estén cuidados paliativos. O sea, estamos en pañales. Es algo que se debería de impulsar. Yo sé que es el Centro de Cuidados Paliativos, y se te olvidó decir algo, la cadena de favores que hace el Centro de Cuidados en relación al material que dan de una familia a la otra es impresionante y es maravilloso. Y pertenecer a redes de apoyo claro, que te ayudes. Nosotros no podemos hacer todo, pero estamos inmiscuidos en redes que consiguen cosas para los pacientes. Que ese es el objetivo del programa del día de hoy, que demos a conocer a la gente que existen y nosotros ser parte de ese paso primero que se está dando, y ojalá y no en un futuro muy lejano podamos cambiar la narrativa de lo que estamos platicando ahorita con mucho más conciencia. Citlali, ¿tienes comentarios? Vamos a traer las llamadas de la audiencia. Guadalupe Ávila nos llamó de Iztapalapa, ella tiene 48 años y nos comparte que su tía tiene poco que falleció, hace 5 meses. Ella fue atendida en el Hospital de la Marina y ahí le ofrecieron cuidados paliativos, los cuales la familia no quiso recibir. Y a ella le gustaría saber si podría recibirlos de alguna manera, ya que acudió a un taller de tanatología porque no se sentía bien y siente que ahora se siente peor. Claro, pues como mencionamos, los cuidados paliativos son para este proceso, durante el proceso de la enfermedad y del deceso, pero también la tanatología viene acompañando este duelo a partir de la muerte. Hay varios tipos de duelo. El duelo anticipado, que se va incluso generando en el proceso de la muerte, esta compañía, esta despedida, o este duelo que se hace después de la muerte, y es un camino, es un proceso que va paso a paso y que si es necesario tener apoyo, pídelo. Dice Nancy O'Connor, si necesitas apoyo, pídelo.
Totalmente de acuerdo. Tenemos más comentarios de la audiencia, pero si quieren los dejamos para después del corte. Reciban las felicitaciones del público por este tema y también pues piden parte 2 para hablar de cuidados paliativos porque considera la audiencia que pues es un tema que hace mucha falta tratar, Pepe. Pues si estás de acuerdo, pues después del corte. Perfecto, vamos a hacer, nada más coméntanos rápidamente que tienes un libro. Ah, sí. Antes de irnos al corte, ¿cómo se llama? Tengo un libro que se llama Abrazar hasta el último aliento, en donde ahorita que regresemos del corte nos dices de qué se trata, pero Okay. tenemos este libro para que estemos enterados todos. Vamos a un corte. En México, más de 58 millones de personas son susceptibles de recibir cuidados en sus hogares. Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022. Es importante saber que hay varios tipos de medicina. La medicina preventiva, que es la que va a prevenir alguna enfermedad y nos va a educar y reeducar sobre cómo nos estamos cuidando para un futuro. La medicina curativa, que nos va a curar o atender una enfermedad, y viene justo la medicina paliativa, cuando está la enfermedad y nos va a paliar este dolor, pero sobre todo el sufrimiento y el alivio a los síntomas. Los cuidados paliativos surgen inicialmente con lo que es cáncer. Posteriormente, pues ya sabemos que hay otras enfermedades que son crónicas, que son degenerativas y pues que el progreso de esta amenaza y limita la vida, como es insuficiencia renal, diabetes mellitus, pueden ser cardiopatías. Unos cuidados paliativos oportunos tienen que ser desde el momento del diagnóstico. yo creo que cuando la enfermedad ya no responde al tratamiento curativo, cuando de alguna manera sabemos que el final se acerca, puede ser en 1 año, en 2 años, pero ya sabes que ahí viene el fallecimiento, es el momento para entrar a cuidados paliativos. Tú tienes tu tratamiento y cuidados paliativos va a vigilar que tus síntomas no se descontrolen. La OMS dice que antes habían unos cuidados paliativos que solamente se hacían al final de la vida. No. Después viene esta resignificación de los procesos y dice, no, de preferencia para que haya una calidad de vida y de muerte, entonces se sugieren comenzar los cuidados paliativos a la par incluso de un diagnóstico, pero aquí también es un diagnóstico potencialmente mortal o una enfermedad grave que van a requerir de este acompañamiento y entonces va a la par. Jamás va a quitar a los especialistas. Entonces, Cuidados paliativos no es de una sola persona. Los cuidados paliativos son multi. Yo creo que si nos apegamos a lo que dice el Diario Oficial de la Federación, justamente nos da un modelo de atención paliativa. Ellos nos dicen que tenemos este plan preventivo, posteriormente tenemos un plan curativo, pero con un diagnóstico reservado. Cuando nosotros tenemos esto, podemos entrar como cuidados paliativos. Si esta persona puede sanar, el equipo de cuidados paliativos puede retirarse. Pero si la persona se complica y llegamos a una situación de terminalidad o de final de vida, pues continuamos. Y no solamente paramos ahí, sino después de la muerte continuamos con todo el proceso de duelo. Para mí un caso de éxito es ayudarle a la familia para que se puedan despedir, para que puedan cerrar, para que el paciente pueda morir lo antes posible. Evitar el desgaste físico, emocional, familiar y económico, evitar esta agonía que se vive. ¿Para qué? Para que todo mundo dejen ir al paciente. Deben capacitarse los profesionales de la salud en cuidados paliativos. El 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, para incentivar la donación de órganos y salvar muchas vidas. Los trasplantes de órganos son una opción médica que otorga mejor calidad de vida a los pacientes con enfermedades crónicas o que padecen una falla en algún órgano vital. Pero para que se produzca un trasplante, debe haber una donación de órganos. Los objetivos de este día son:
fomentar la donación de órganos, tejidos y células para salvar vidas, romper mitos y crear conciencia sobre la cultura de donación. Además, reconocer la labor de los profesionales de la salud que realizan esta actividad y honrar a los donantes. La donación puede ser cadavérica, que es la que se realiza por voluntad del fallecido o sus familiares, o en vida, que es la cesión de un órgano o parte de él sin que afecte la salud del donante. En México, la donación de órganos y tejidos en este año se ha incrementado en un 30%, lo que representa una nueva oportunidad de vida para los pacientes que requieren un trasplante, de acuerdo a datos del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud. Importantísimo tema, lo hemos tocado varias veces aquí en Diálogos en Confianza. Se pueden meter a buscar trasplantes, Diálogos en Confianza, en nuestra aplicación. Muy importante, tú ya estás registrado para donar. Acuérdate que puedes salvar no una, sino muchas vidas con tu donación. Seguimos, perdón Miriam, te interrumpí, nada más nos ibas a comentar de qué iba el libro. El libro va sobre las experiencias vividas, qué hacer y qué no hacer con un paciente terminal. Perfecto. Cómo poder salir bien librado de una situación tan dura y tan difícil, pero poder salir. Bien. Que la situación es que la situación es real, va a estar. Lo que nos ayudan es a sobrellevar la situación. ¿Qué hay del cuidador primario? Porque nos hemos enfocado a hablar del paciente, pero hay gente, pensemos en enfermedades que si bien no tienen un buen pronóstico, como un Alzheimer, que hemos hecho muchos programas aquí en el programa, muchas veces lo hemos comentado aquí en el programa, no te vas a morir directamente de Alzheimer, pero el cuidador primario se desgasta terriblemente. El cuidador primario además es el enlace con el equipo de cuidados paliativos. Es quien va a estar pendiente del tratamiento, de los cuidados de confort, etc. Y muchas veces ese trabajo es realmente agotador y es de una sola persona y en la mayoría mujeres. Entonces nosotros aquí en el Centro de Cuidados Paliativos a veces nos encontramos con las cuidadoras primarias de verdad desgastadas y a veces las veías físicamente pues descuidadas incluso en su aseo, en su atención. Y entonces hicimos un programa que se llama Terapia de Respiro Emocional, donde nosotros capacitamos previamente, profesionalizamos a unas personas que fueran cuidadoras de toda su vida. Y entonces las mandamos a suplir una vez a la semana a esa cuidadora primaria. Y el resultado fue increíble, fue realmente pues conmovedor lo que escribía, ¿no? Pude comer sentada, pude bañarme en la regadera rápido, fui a chacharear al mercadito, me fui a hacer mi mastografía, por ejemplo. ¿Cuántos años pasan que ellas no se revisan? Claro. Y entonces este programa lo hemos sostenido y ha hecho mucho bien a la familia. Aquí hay un ejemplo en donde los cuidados paliativos no es para necesariamente alguien que está ya cercano a la muerte. Entonces, si tú estás en esta situación, que tienes a alguien postrado o con una situación muy difícil que depende totalmente de ti, acércate a buscar cuidados paliativos. Estamos viendo que es un equipo multidisciplinario. Y en base a... Dime. Perdón, Pepe, es que a mí me hizo mucho sentido esto porque en la sociedad es muy común que las mujeres tengamos el rol de cuidadoras. Claro. Entonces también justo cambiar eso e invitar a que todas las personas sean cuidadores o cuidadoras también, pero creo que es una merma importante en la salud, como lo menciona, a nivel, no me hago la mastografía, pero también económica, en donde se detiene toda la vida de las mujeres y que ya no puede seguir siendo solamente el cuidado de las mujeres por tradición o por costumbre. Claro. Además, los hombres cuidan muy bien, ¿eh? Sí. Eso de que nada más las mujeres cuidamos, yo creo que debe ser una cosa, una maldad de los hombres. No, Claro. que al final todos somos personas y que todos podemos potencializar habilidades y buscar incluso herramientas, y que en este ciclo, en este sistema de la familia, podemos buscar habilidades y gestionar entre todos y no solo sobrecargar a una persona, porque sobrecargamos a esa persona y pareciera que es su responsabilidad, y esa persona cuando ocurre algo que no salió bien, es su culpa. Y todos responsabilizan a esa persona, Incluso pero todos tenemos la misma responsabilidad. Los niños de la familia pueden tener algunas responsabilidades en el cuidado. Es decir, un enfermo en casa es responsabilidad de toda la familia, y dijimos que de la comunidad, pero de toda la familia, los niños. Ay, no, que él no haga nada. ¿Por qué no? A ver, lleva un vaso de agua, acércate a leerle al enfermo un ratito, acompáñalo. Prende y apágale la luz. Etcétera. O sea, para eso es necesario capacitarte. Nosotros tenemos en SECPAM 2 diplomados avalados por la Facultad de
Medicina de la UNAM, que son diplomado de cuidados paliativos para enfermería y diplomado de cuidados paliativos para trabajadores sociales, y para psicólogos y públicos en general de tanatología e intervención tanatológica avalados por la Universidad La Salle. Entonces yo creo que la capacitación es indispensable. Que esto es clave porque ya vamos que en plan médico hay una capacitación que gracias a Dios ya existe. Bueno, las escuelas de medicina de dolor que se han ido evolucionando. Afortunadamente, esta nueva especialidad médica que se va a dedicar únicamente a esto. Enfermería vimos que también. Pero si tú eres un trabajador social, inclusive me imagino que psicólogos pueden tomar este diplomado, sí. o alguien que quiera aprender. Cualquiera. Y son diplomados, ojo, bien importante aquí, que están avalados. ¿Qué significa eso? Pues que te dan el visto bueno, te revisan, te supervisan, te evalúan y tus programas tienen que ir, pero derechitos, o sea, bien. ¿Y quiénes van a ser los ponentes? Van a ser gente que está en cuidados paliativos. Tenemos médicos de los grandes institutos, enfermeras, trabajadores sociales, la parte legal, la parte emocional, pues hasta artística, lúdica. Tiene que ver todo eso para aprender a ser un buen paliativista. Y es importante el ver dónde estudias, porque no estás trabajando con cualquier cosa. Es una persona que vas a trabajar con todo su totalidad, su ser espiritual, su sensibilidad, su físico, todo. No es cualquier cosa que digas, sí, me he hecho un curso de 4 horas, de 20 horas, de medio año y ya soy paliativista, o ya soy tanatólogo, ya soy, etcétera, etcétera. Pero además, como tú dices, son personas, pero además son personas vulnerables. Porque están sufriendo. Claro. Eso es muy importante. Pepe, hay algo que a mí me gustaría comentar. Muchas veces, cuando llegamos a un hospital a ver a papá, ¿no? Entro a ver a mi papá y no sé qué decirle. ¿Qué le digo? Y entonces le empiezo a hablar del frutilupis, de tontería y media, porque no sé qué decirle. He diseñado 4 pasos para decirle a un ser querido que no te tienes que estar muriendo, pero ahí te va. Uno es decirle, te honro como mi padre. Padre, madre, te agradezco la vida y el viaje que me diste y el viaje que hicimos, etcétera, etcétera, la familia que tenemos. Te pido me perdones por taca, 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 y yo te perdono por el abandono, por las nalgadas, o de momento no puedo perdonar la violación que me hiciste, ¿sí? Yo ya perdonaré cuando yo esté lista. Y el 4º punto, que es el más difícil, es decirle, por el amor que yo te tengo, cuando sea tu momento, para mí va a estar bien de que te vayas. Yo agregaría, y el te agradezco. ¿Qué le agradecemos? Allá lo que voy. dijo, sí, exactamente. Te agradezco. Y entonces aquí, cuando tú logras hacer estos 4 pasos, es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque uno, estás haciendo conciencia que el final se acerca. Número 2, mira la familia que formaste y todo lo que tu corazón le quiera decir. Yo digo, en una familia de 5 hijos hay 5 mamás. Porque con cada uno fue diferente, a cada uno le dio nalgadas diferente, a cada uno lo trató diferente. Y entonces es importante hacerle ver al paciente las cosas buenas que hizo en la familia, cómo logró unirnos, cómo logró sacarnos adelante a pesar de que se fue papá o a pesar de que se fue mamá, cómo estamos todos unidos. ¿Qué tanto ayudaría en todos, voy a regresar al principio del programa, en todos esos familiares que tienen ese apego o esa culpa, como se mencionó antes, del terror, porque es terror, miedo, amor a que se te vaya a ir el paciente? Sí. Y por eso se insiste, hágale más, doctor, hágale más, a que cueste lo que cueste, y luego tienes unas tragedias de años. Por eso el equipo es importante, porque haces ver la realidad. Si tú dices, bueno, a ver, ¿qué porcentaje es de que mejore con este tratamiento? Si tú le dices cuáles van a ser los efectos secundarios, pues quizá la familia lo pensaría 2 veces en solicitar esto. Y además, acercarte a ese paciente, decirle que sí lo vas a extrañar, porque es muy duro desprenderse de quien tú quieres, pero que no quieres seguirlo viendo sufrir. Exacto. Yo creo que eso es importantísimo. Exactamente. También va encaminado a este temor al qué hay más allá. Hay muchos mitos encaminados a religiones, el qué hay, que si me voy al cielo, que si me voy al infierno, que si no sé qué, que la cultura me ha dicho, y es acompañar también todos estos temores de
lo que haya, estamos tranquilos aquí, nosotros también, y tú ve tranquilo, vas a ir a un lugar donde te encuentres mejor. Y el tanatólogo lo que hace es sacar las herramientas y hacer valer la dignidad y validar la vida del que está fallecido. Y no nada más el tanatólogo, o sea, yo creo que esto que estoy diciendo de los 4 pasos lo podemos utilizar en todos los hospitales. Cuando una persona está, los enfermeros por supuesto que ven que ahí viene el final, y en lugar de decirle échale ganas si tú puedes, decirle, ¿sabes qué? Quizá es el momento en que te empieces a despedir. Podrías hacerlo de esta forma, no porque es el agua tibia, pero es poner un poquito de orden en la cabeza para bajarlo al corazón, para poderlo decir. Y creo que la enfermería, que es la persona que está más cerca del paciente, es la persona indicada para acercarse con la familia y decirle, ¿sabes qué? Quizá es el momento en que empiecen a despedirte. Claro, la cosa es ser honestos, aceptación. Claro, es muy importante. y que la espiritualidad es lo que comentaba, ¿no? En el que hay más allá. Yo creo que espiritualidad va más allá de eso. La espiritualidad es quiénes somos, qué es lo que queremos, resignificar cada persona como individuo. A lo mejor lo que es importante para mí no es importante para ustedes, pero justamente es detectarlo y darle ese apoyo a la persona que está sufriendo. Por ejemplo, algo que nosotros hemos luchado mucho es esta cuestión de las mascotas, ¿no? En un área hospitalaria pues no puedo tener a alguien que a lo mejor me acompañó durante todo este proceso. Claro. Esa es la espiritualidad. ¿Quién soy yo como persona? ¿Qué es lo que es importante para mí? Y no solamente nos enfocamos un tanto a trascender o a la religión, sino a cumplir las expectativas que cada individuo tiene. Y algo importante es eso, que los cuidados paliativos es un traje a la medida de cada individuo. Y lo vamos a ir ajustando conforme la enfermedad va siendo progresiva. Claro. Se va a ir ajustando cada vez más y más y más a las necesidades y que éstas estén cubiertas. Y como tú dices, la espiritualidad va pues a 3 niveles, ¿no? Intra, es decir, de lo que yo soy, lo que pienso, lo que creo y que soy congruente conmigo mismo, con los demás y la trascendencia, ¿no? Sí. Y respetar la cultura de cada persona, porque no es lo mismo una persona que vive en el centro de la Ciudad de México a una persona que vive en Oaxaca, una persona que costumbres. Todos. Y que es válido incluso el que no cree nada, él dice yo creo en la ciencia y cuando me muera no va a pasar nada, es tan válido como el que cree que va a ir al cielo y va a estar y se va a reencontrar con sus seres queridos o va a reencarnar, todo es válido, por eso cada persona es única y repetible, tiene su unicidad. Y eso Aquí estamos hablando de que bueno que se está avanzando sobre cuidados paliativos y están ustedes aquí en la ciudad, en municipios alrededor. ¿Cómo estamos en el interior de la República? ¿Qué otras ciudades tienen acceso a cuidados paliativos? Y sabemos que estamos muy en pañales, pero el objetivo es ir a dar un pasito aunque sea de gallo gallina. En las grandes ciudades sí hay cuidados paliativos. Yo creo que Guadalajara fue nuestro maestro. Para muchos dan excelentes cuidados paliativos, pero hay en muchos lugares cuidados paliativos y cada vez hay más, porque se están capacitando en los grandes centros y regresan a sus lugares de origen, ¿no? Esperemos que en unos años podamos decir que haya hasta el último rincón del país. Sí, aquí, por ejemplo, nosotros que ahora somos un centro de rotación de los médicos que salen de la carrera, vemos personas que son de diferentes estados, se están capacitando en cuidados paliativos y van a regresar a sus ciudades y van a difundir los cuidados paliativos. Yo creo que eso es el éxito que va a tener. Y que algo importante que comentábamos en el corte justamente es la telemedicina, que ya tenemos como este alcance para capacitar más allá de las barreras de la distancia. Eso nos hizo en el COVID. Sí, fue lo que el diplomado le tenía mucho miedo que fuera a distancia, porque bueno, nosotros es teórico práctico. O sea, ¿cómo vas a poner un dispositivo? ¿Cómo vas a enseñar a una enfermera a poner un dispositivo subcutáneo vía Zoom? Pues sí se pudo y realmente me sorprendió el éxito que tuvo a distancia. Y que en los hospitales donde se están atendiendo médicamente, preguntar si existen, porque a veces están ahí y el médico no lo refiere, pero si yo pregunto, y que va a ser también importante, cuando yo voy solicitando, los mismos directores van a decir, oye, algo está pasando, no tenemos y lo requerimos. Entonces, entre más lo solicitan... Y que ya es obligatorio. Y que es obligatorio, es un derecho. Es una obligatoriedad a nivel nacional.
Citlali, Sí. ¿qué nos dice? La gente, vamos a tratar de contestar unas preguntas. Armida nos ve de Tijuana, Baja California, tiene 75 años y no se siente nada esperanzada con las instancias de salud, pues no ha recibido ayuda. Dice que su mamá de 98 años prefirió morir en casa dada una mala experiencia que tuvo con la muerte de su hermana, que también era adulta mayor. La llevaron a urgencias para atenderla, pues no le dieron la atención que ella hubiese querido, quedó muchos días, no la pasaron a piso, no tenían buena atención, no le resolvían las dudas y entonces a su parecer las personas enfermas deberían de tener mayores programas en salud que puedan orientar a las familias y les felicita por tener esa iniciativa. También la doctora Luna, de 92 años, nos escribió para decirnos y preguntarnos cuál es el costo que implica una persona que requiere cuidados paliativos, ya que si es elevado, pues por eso pocas personas acceden a esto. Recordemos que en instancias hospitalarias es gratuito. En esas hospitalarias del gobierno. De gobierno es gratuito. Hay algunas otras instancias que es como por nivel socioeconómico y bueno, nos vamos como a lo particular que ya es un costo más elevado. Pero en sí los cuidados paliativos tendrían que ser pues de diferentes niveles, como están todos los niveles de atención. Los cuidados paliativos en SECTAM pues, se hace un estudio socioeconómico y nosotros realmente no es costoso. Ok. No es lucrativo, o sea, y esto No, es es una importante. fundación no lucrativa. Es una fundación no lucrativa, pero es muy importante esto que están diciendo. ¿Para qué fuimos al hospital? Desde ahí ya está ¿para qué llevamos a una persona de 96 años a un hospital? No, yo creo que ahí es en donde está. Si tuviéramos un medio de saber que no le van a hacer nada, que no va a salir, que no, ¿para qué nos vamos a un hospital? Acompañarla. Porque lamentablemente es más de hospitales, ¿no? Tenemos que tener como un plan. El plan ahorita, a lo mejor donde tenemos que voltear es en el primer nivel de atención. Quienes están más cerca de la comunidad, de las personas, pues vemos, ¿no? Que hay médicos, que hay enfermeras, que van hasta el domicilio a vacunar y todo. Tendría que haber alguien así que vaya a dar atención paliativa. Claro. Lamentablemente pareciera que es como de los hospitales grandes. Esperemos que esto cambie. Que esto cambie y que empecemos a voltear para allá. Que haya un equipo que esté cercano. Yo siempre les digo, es más fácil llegar a un centro de salud que me queda 2, 3 cuadras de la casa, Y a ahí ir a un hubiera hospital cuidados grande paliativos, o alguien definitivamente. que vaya y definitivamente el primer nivel de atención. Ahí es donde tiene que estar. Ahí es donde tienen que estar los cuidados paliativos también y no lo hay. Yo no conozco un primer nivel de atención que hable de cuidados paliativos. Una pregunta más. Una pregunta más de Sara Hernández. Ella tiene 57 años, su mamá tiene 98 años, usa oxígeno, tiene EPOC y además no quiere comer ni tomar ningún medicamento. ¿Qué puede hacer? A ver, es parte del libro, ¿sí? Hay signos que nos dicen que el final ya se acerca y tenemos que respetarlo. Y uno de los primeros es que el paciente ya no quiere comer y nosotros insistimos y le estamos metiendo el medicamento, el alimento a fuerza. Entonces, básicamente la respuesta aquí es acércate a cuidados paliativos que te van a ayudar a saber qué hacer. El paciente tiene derecho, ya no quiere comer, que ya no coma. Muchas veces esto ya no quiere comer y a fuerzas le dan. Pero llegamos al final de un programa muy interesante que nos abre mucho los ojos, en el que tanto a nosotros, la comunidad médica, como a toda la población general debemos de estar enterados que existe. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias a nuestras intérpretes, gracias a nuestras invitadas de toda esta información tan importante que nos han dado. Citlali. Pepe, gracias. Gracias a la audiencia y gracias a todas las personas que se dedican a los cuidados paliativos. Y entonces, dense cuenta de la importancia de este programa. ¿Y qué te pido? Que lo compartas con gente porque ¿qué hacemos? Poner nuestro granito de arena para dar ese pasito y luego otro y luego otro. ¿Cómo peleamos la oscuridad? Prendiendo una luz. Si juntamos muchas luces, hacemos una fogata. Ahí los dejo. Estos fueron Diálogos en Confianza, Cuidados Paliativos.